Micrófono abierto. Pues esta tarde está con nosotros en micrófono abierto el ingeniero Benjamín Cárdenas Chávez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco. Muy buenas tardes, ingeniero. Lupita, ¿cómo estás? Jorge, qué gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Ingeniero, platíquenos a grandes rasgos qué es lo que hacen en la Cámara de la Industria de la Construcción. Bueno, la Cámara de la Industria de la Construcción somos un sector, representamos al sector organizado y formal de los constructores, en donde de manera, pues ahora sí, valga la redundancia, organizada, somos las empresas que estamos o que hemos desarrollado y construido la historia de nuestra ciudad de Jalisco, las empresas que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales de seguridad social, empresas que tenemos arraigo con nuestra ciudad y que nos preocupa por construir y por hacer las cosas bien, porque aquí viven nuestros hijos y aquí vivirán nuestros nietos. Hay otras empresas que han llegado de otras entidades en donde pues no han sido los mejores resultados, entonces por eso pues esta Cámara es un organismo empresarial formal y bueno, también la ley nos faculta como organismo intermedio de consulta para muchos temas de ciudad también. Ingeniero, sabemos que están involucrados en el tema de la obra pública. ¿Cuál es su injerencia, cuál es su participación en este tipo de trabajos que se realizan aquí en nuestro estado? Sí, mira, déjame decirte que nuestra Cámara aglutina del orden de 600 empresas, en donde de un 90 o 95% son micro y pequeñas empresas, en donde precisamente, contestando tu pregunta, la obra pública pues es una fuente muy importante de trabajo para estas empresas constructoras y que estas empresas también tenemos una derrama económica en muchos otros sectores de la economía. Nosotros incidimos de manera directa en 176 de las 272 ramas económicas. Habiendo movimiento en la construcción, pues la gente va y compra zapatos, entonces las empresas del calzado se benefician, van a comer a los restaurantes, toda la industria agroalimenticia también se beneficia, etcétera. Somos un termómetro de la economía. Y la obra pública pues definitivamente es una fuente muy importante y sobre todo la obra pública del Estado y la obra pública municipal, en donde las empresas pequeñas es donde inciden, son como trajes a las medidas para las empresas locales y que genera ese crecimiento empresarial. Entonces, ¿qué tipo de dependencias es? ¿Tanto gobiernos municipales como CIOP, como SCT? ¿Qué tipo de...? Sí, mira, gobiernos federales, empezando de ese orden de gobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una dependencia muy importante para nosotros. Nosotros estamos organizados por especialidades, las empresas que hacen infraestructura hidráulica y sanitaria, caminos, las que le trabajan a ayuntamientos, etcétera. Entonces, por ejemplo, SCT, con agua, en cuestiones hidráulicas, CEAPA, en cuestiones también de hidráulica y sanitaria, la Comisión Estatal del Agua, en cuestiones ya estatales. CIOP, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, es una fuente muy importante de trabajo para las empresas locales. Han anunciado, ustedes saben, 3.100 millones de pesos para el Fondo Metropolitano 2016-2018 en varios proyectos, en 36 proyectos. Entonces seguramente esos 36 proyectos deberán quedar con 36 empresas locales formales, porque tan malo es un disco pirata como una empresa pirata, por eso le apostamos a la formalidad. Los municipios, por ejemplo, Zapopan ha anunciado 1.600 millones de pesos, nosotros somos Guadalajara también con inversiones millonarias en vialidades, nosotros somos parte activa de las comisiones de adjudicación de obra pública. La última comisión donde estuvimos presentes, se anunciaron se aprobaron 270 millones de pesos y nosotros vimos el día de ayer publicadas ya 17 licitaciones. Entonces, municipios, gobierno del estado y gobierno federal, muy importante para nuestro sector y el llamado, y sigue siendo, que le apostemos a las empresas locales y que la derrama económica quede en Jalisco y en nuestras ciudades. ¿En qué obras de las que han sido muy importantes para la ciudad y en qué obras de las que están actualmente en proceso tienen ustedes participación?
Bueno, en obras que ya te mencioné, el Fondo Metropolitano, pavimentaciones, obras hidráulicas y sanitarias, y las grandes obras, qué bueno que se hagan, hay que reconocerlo, por ejemplo, la línea 3 del tren eléctrico, que es una magna obra con inversiones muy importantes y con una tecnología de punta a nivel mundial, que yo siempre lo he dicho, bienvenidas a esas obras, qué bueno que se hagan, pero también debe haber un intercambio de tecnología, una reciprocidad y una participación de empresas locales, que ahí hay que decirlo con todas sus letras, no hemos tenido participación importante, porque son obras que vienen desde asignadas desde el centro, desde el gobierno federal. Entonces el macrolibramiento, por ejemplo, también qué bueno que se está haciendo y que ha anunciado la SCT que en próximos días se abrirá el primer tramo, pero ahí no tenemos mucha participación. En la SCT sí tenemos participación, pero en obras, por ejemplo, de carreteras alimentadoras y muchas empresas locales tenemos trabajo en SCT, pero en las magnas obras no hay mucha participación de los locales. Ingeniero, y hablando de las magnas obras, la pregunta del millón, ¿creen que haya problemas en estructuras por el paso de la tuneladora? No, yo creo que no. No, este tipo de tecnologías no es nueva, no se está inventando el hilo negro, es novedosa para nuestra ciudad y hay que aprender de estas tecnologías. Pero en otras partes del mundo, incluso de la República, en el Distrito Federal, se han hecho obras similares. Pongo como ejemplo nada más el metro de Barcelona, donde pues pasa por un lado de la Sagrada Familia y ni siquiera se movió. Hay que extremar precauciones, pero tenemos conocimiento y es así que sí se están tomando todas las medidas necesarias. Existen muchos métodos tecnológicos avanzados para estar monitoreando y midiendo al milímetro cualquier tipo de situación. Entonces, estamos en buenas manos, yo confío, hay que ser positivos, hay que creer en nuestras instituciones y hay que pensar que las cosas van a suceder. El túnel que va de la Normal y pasa por un lado de Catedral, pues va entre 20 y 30 metros de profundidad y no se hace de manera improvisada. Se hace el túnel y se está haciendo los anillos de contención, las dovelas, pero a la par está una instrumentación y un monitoreo constante y preciso para cualquier desviación que se pudiera presentar, pues tomar las acciones a su debido tiempo. Yo creo que en ese sentido no vamos a tener ningún problema. Ingeniero, precisamente hoy el titular de la SCT pues informó que por la mala calidad de las traves hay un retraso en esta obra que es tan importante, que es la línea 3 del tren eléctrico. ¿Qué opina de esto? Bueno, pues es importante que la propia dependencia reconozca este retraso. Yo creo que aquí hay varias partes que tenemos que resaltar. Hay un contrato y hay unos consorcios que signaron ese contrato y nosotros lo que pedimos es que la dependencia pues aplique lo que las empresas se comprometieron. Yo creo que los tiempos sí son importantes para la ciudad, para causar las menores molestias posibles, pero con lo que no se puede negociar y con lo que no podemos jugar es con la calidad. Ya hemos visto en otras partes de la República que se han tenido problemas con calidad en obras similares. Aquí se están tomando las medidas necesarias y bueno, nosotros lo que como organismo intermedio, vuelvo a repetir, sugerimos a las dependencias encargadas de esto es que se apliquen todas las medidas enérgicas en cuanto a que la calidad se cumpla, y si eso lleva algún retraso, se tomen las medidas necesarias, las sanciones necesarias y se pueda recuperar ese tiempo, siempre el costo de las empresas que dijeron que podían hacer esto, ¿no? Son empresas internacionales reconocidas. Creo que estamos a tiempo para poder recuperar
estos retrasos, pero bueno, es la dependencia federal a la que le toca tomar medidas en este caso. Ingeniero, la zona metropolitana de Guadalajara sabemos que es una zona sísmica, que por el suelo que es JAL, somos una zona altamente sísmica, y también hay otro problema que se da en la construcción de la zona metropolitana de Guadalajara, que son las inundaciones. Hubo un error de planeación de la ciudad, que se fueron a sentar en lugares que se contaminan, en lugares que son propensos a que las placas tectónicas pasen por ahí y tengamos estas afectaciones por los sismos. Hubo ahí un caso de licitaciones. ¿Qué fue lo que pasó en general? Déjame decirte, Lupita, que efectivamente la zona metropolitana estamos en una zona sísmica. Precisamente el día de hoy hay una plática en el Colegio de Ingenieros Civiles que valga y aprovecho para mandar un saludo al ingeniero Héctor Cepeda, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, en donde llevamos una excelente relación institucional. Es un tema técnico complejo, sí estamos en una zona sísmica, el crecimiento no lo podemos detener, la gente tiene necesidad de dónde protegerse, o sea, no podemos detener el crecimiento de la vivienda. Si a la gente no se le da una vivienda que tenga acceso a ella, la gente le va a buscar. Entonces, lo grave de esto es que se tengan asentamientos irregulares en donde no se tienen las medidas mínimas necesarias de seguridad en la construcción de las estructuras. Vimos ayer pues también una desgracia en donde muere un niño precisamente por esa falta de análisis estructural, pero esa gente lo que y está en todo su derecho, lo que necesita es un techo. Y bueno, yo creo que hay que sociedad y gobierno tenemos que tener muy en cuenta esos temas para poder, si la gente no tiene dinero para contratar a un ingeniero, un arquitecto, pues por medio de las instituciones ayudarles a que sus estructuras pues cumplan con lo mínimo necesario. No me preocupan las grandes edificaciones o los grandes desarrollos, porque son inversionistas serios en donde tienen todo el acceso a todos los sistemas de estudios de mecánica de suelos y diseños estructurales que están ya apegados a las normas de construcción, a los reglamentos sísmicos, y ahí no habrá mayores problemas. Me preocupa mucho la construcción, la autoconstrucción, la construcción irregular, los asentamientos irregulares, donde si nos pega un sismo de magnitudes importantes, que ya los hemos empezado a sentir, y sobre todo con epicentros cercanos, sí podríamos tener algunos daños importantes. Ingeniero, y bueno, cambiando de tema, ¿qué opina de esta propuesta de ley, la ley anticotos? ¿Cree que sea posible? Bueno, este es un tema polémico. Hay quien está a favor y quien está en contra. ¿Usted está a favor? Mira, es que es desde el punto de vista que lo veamos. Aquí el tema no es si estamos a favor o en contra. Aquí, y muchas de las cosas del desorden urbano que estamos viendo en la ciudad es porque no se aplica la ley. O sea, si la ley se aplica, no hay manera de que si estamos a favor o en contra. Es cierto que hay una segregación cuando se hacen cotos, pero hay cotos muy bien, que hay armonía, que la gente está de acuerdo, porque entre ellos se protegen, entre ellos prestan o cubren económicamente los servicios públicos que en ocasiones los gobiernos no los cubren. Entonces, si los gobiernos tuvieran, y no hablo de los gobiernos actuales, o sea, esto es histórico, si los gobiernos no tienen la capacidad de prestar los servicios públicos, seguridad, alumbrado, y la gente que paga su impuesto predial, entonces la gente se segrega para protegerse, que luego es secundario esa protección, no es del todo cierto. Y bueno, también las áreas de donación, los equipamientos públicos, pues los cuidan los propios vecinos. Hay quien dice que son vecindades grandes, pero yo creo que en la justa medida pueden funcionar. No quiere decir que todos los cotos sean malos, ni que se tenga que satanizar los cotos. Hay cotos con ejemplos muy claros de que están funcionando bien. Hay cotos completamente abandonados, donde desarrolladores voraces no dejan la infraestructura y los equipamientos adecuados, y tampoco los
los municipios, los ayuntamientos tienen para poder dotarles de esos servicios cuando esos desarrolladores voraces no terminan. Entonces ahí empiezan las cosas. Yo creo que es muy importante un crecimiento, un desarrollo urbano armónico, ordenado, y los cotos son una solución sin abusar de ellos adecuada, pero que se aplique, que esté claramente establecido en la legislación, y lo importante es que la ley se aplique. Dos cosas importantes del régimen en condominio. Una es obviamente el cuidado de las áreas verdes y el crecimiento estético en ese sentido, el cuidado. Y otra cuestión interesante es el que no se cambie el prototipo de construcción en dado caso de que se quieran hacer ampliaciones o modificaciones a la casa, que eso pues también presentaría algo interesante. Lo que sí no, bueno, pues es esas vialidades que quedan a cargo de ese grupo de personas que viven ahí y ya no sirven. Entonces, para pues poder agilizar ciertas áreas en donde pues hace falta caminos, hace falta atajos, hace falta rutas de acceso, ¿no? Libre tránsito, la ley muy clara, para condominios horizontales mayores de 10 hectáreas debe haber una vialidad pública. Entonces, ¿a favor o en contra, ingeniero? A que se aplique la ley. Perfecto. Ingeniero, pues ya, hablando de esto de la ley anticotos, por ahí hay una iniciativa de derogar el código urbano y hacer una ley de derecho de ciudad. ¿Qué conllevaría hacer esto? Mire, todas las reformas, y nosotros estamos muy participativos en esta ley de derecho a la ciudad. El diputado Demetrio Guerrero nos ha invitado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción como organismo de consulta a liderar una de las mesas, la mesa de edificación. Nosotros siempre estuvimos participando mucho en las reformas al anterior código urbano, pero a final de cuentas esas reformas fueron precipitadas y todas nuestras opiniones no fueron tomadas en cuenta. Queda un código urbano raro, sobre todo a interpretaciones, y nosotros los técnicos vemos algunos articulados, queda mucho a la interpretación. Entonces esta ley de derecho a la ciudad, según se nos ha anunciado, pues va a tener mucha participación ciudadana de qué quiere el ciudadano, pero además que sea muy clara, que sea muy sensible, que sea muy digerible por cualquier ciudadano y desde luego por cualquier técnico. Pero insisto, en México y en el estado estamos llenos de leyes. Qué bueno que sea, y vamos a participar y le vamos a meter todas las ganas, pero ¿de qué sirve que esté una ley muy buena si no se aplica la ley? Yo creo que también tenemos que empezar a exigir que nuestras leyes se apliquen, porque podemos hacer reformas y más leyes, pero si no aplicamos las que están, pues ¿a qué le tiramos? Bueno, pues muchísimas gracias por su participación, ingeniero, y bueno, pues ¿algo más se quiere agregar? Nada, que pues agradecerles a ustedes y su auditorio, que estamos pues aquí listos los empresarios jaliscienses para seguir construyendo y aportando a esta ciudad que tanto queremos. Muy bien, pues ingeniero, muchísimas gracias por su participación. Hay varios comentarios en las redes sociales justamente de pues la entrevista que tenemos con usted, sobre todo en Facebook, para que bueno pues nos haga el favor de visitar ahí la página de Facebook de Tráfico ZMG en esta red social tan interactiva, y bueno pues por ahí pudiera contestar a algunas de las preguntas que están ahí. Estaremos muy atentos y ten la seguridad que contestaremos a todas sus inquietudes, y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, ingeniero. Pues este micrófono sigue abierto para usted, para pues seguir tratando temas que atañen a todo nuestro auditorio y sobre todo en obra pública. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, pues es todo por hoy, muchísimas gracias y nos sintonizamos el día de mañana, recuérdelo, 7 de la tarde es la cita aquí en Tráfico ZMG Radio. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.